Estimadas amigas y amigos de las redes sociales que siguen la transmisión del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste con el Círculo de Lectura, y el día de hoy estamos revisando la novela de 100 años de soledad del maestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y voy a tener algunos comentarios del doctor Hernán León Velasco. Adelante, doctor Hernán. La vida secreta de García Márquez, la vida se ve en 100 años de soledad, está simbólica, porque alguna vez hemos escuchado que por ahí en Vivir para contarla, que es una biografía, se menciona que todo lo que escribió o se inspiró fue contado por su abuela, su mamá, y su mamá tenía una gran facilidad para contarlo, para contar, de tal manera que ya iba terminando su cuento y comenzaba otra vez a hacer la historia, y de cualquier cosa hacía una gran historia. Ese fue su principal maestra de García Márquez, su mamá. En ese sentido, la vida pública de García Márquez como estudiante, la vida privada con la familia, y la vida secreta. La vida secreta fue capturando el inconsciente de lo que decían sus ancestros, y él lo fue contando desde el principio muy bien, ya en El náufrago y en Olor a la guayaba, y en todas estas fueron como ensayos para crear su obra, que algunos decimos que son 100 años de soledad, aunque él dice que es otra, su novela preferida. Es ya una cuestión particular, porque como decíamos, es su vida secreta. Yo creo que hay que leer varias veces, como El Quijote de la Mancha, estas novelas especiales como Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque no es lo mismo leerlo en la adolescencia, en la edad profesional, como cada día vamos encontrando nuevas cosas, nuevas enseñanzas. ¿Quién no ha encontrado a Remedios en la calle? O al gitano, ¿verdad?, de que menciona ahí García Márquez. O esta extraordinaria, ¿quién no se ha aprendido algo de memoria de 100 años de soledad? O nos lleva a eso. Y cuando Aureliano Buendía lo iban a asesinar, se acordó que allá en Macondo su padre lo llevó a conocer el hielo, cuando las cosas no tenían nombre. Es decir, nos va haciendo toda una alusión poética. Hay una división también que hacen los poetas y los prosistas. Dicen, este es prosa y esta es poesía. Para mí, 100 años de soledad es un gran poema de largo aliento, porque tiene un ritmo intenso que no te deja escapar y tú estás hipnotizado ahí. Entonces, un gran prosista tiene que leer mucha poesía, porque de todo, desde el verso libre hasta lo antiguo, desde Petrarca hasta los nuevos autores. Yo creo que es un gran maestro García Márquez, y nos enseña que la poesía está ahí entre líneas de sus 100 años de soledad. Las palabras del doctor Hernán León Velasco, y mandamos saludos al maestro Julio César Chamé, que nos está viendo desde Felipe Carrillo Puerto, en Campeche, con 3 amigos, el escritor y poeta Julio César. Saludos también para quien nos está viendo en Los Ángeles, California, y a todos quienes nos siguen desde varios lugares de la República y fuera de la República. Y vamos a continuar con los comentarios antes de presentar esta extraordinaria novela difícil. Susana, ¿tienes algún comentario? Compleja, difícil, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches. Fíjese que la novela del maestro Gabriel García Márquez, como primera instancia nos presenta el personaje como el segundo hijo de doña Úrsula y don José Arcadio Buendía, que es la persona que nace en la ciudad de Macondo. También se puede describir como un personaje solitario,
y algo aislado con las personas de su alrededor, y nos damos cuenta que de la soledad que sufre el principio de la novela por su traición a doña Remedios Moscote, la cual era una niña. Pues el narrador de esta historia nos da a entender cómo el personaje se siente solo y vacío ante los recuerdos de su amada, ya que en la obra nos señala el personaje de Remedios, como dicho anteriormente, una menor, por lo cual su amor era bastante escandaloso. También podemos entender un contexto psicológico, la soledad y el aislamiento de un ser humano que afectó su vida significativamente, ¿verdad? Y el ser humano, al ser una unidad biopsicosocial, es un constante desarrollo con su entorno, y lo cual nos da a entender que necesita estar en contacto con su entorno. Al estar en constante aislamiento de la sociedad, el ser humano comienza a desarrollar estrés a otras complicaciones, tanto no físicas, sino psicológicas, y nos da síntomas de ansiedad, la depresión, el insomnio. Y retomo el texto con la cita que decía: tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito, Pilar Ternera. No le hizo ninguna pregunta, lo llevó a la cama. Y todo esto parece confirmar los comportamientos erráticos que mencionábamos sobre la soledad y la búsqueda de uno mismo, ya que en el texto nos relata cómo Aureliano va de fiesta con algunos amigos a una especie de burdel donde se consume el alcohol de manera descontrolada, y ahí va dejando cómo nuestro personaje en las condiciones se encuentra con Pilar. Que es una novela muy bien lograda, maestro, que he tenido, como decía bien el maestro Hernán León, la leí de primera instancia en la secundaria, luego ya pasados los años y ahora que ya estamos un poco más grandes, pues también nos hace ver pescaditos de oro, así como su incapacidad de amar del maestro Aureliano. Pues maestro, vamos a escucharlo. Muchísimas gracias por los comentarios que me permitió hacer sobre 100 años de soledad. Muchas gracias a la poeta Susana Zúñiga, y en este contexto les quiero invitar también para que a las 10 podamos revisar Gringo Viejo del maestro Carlos Fuentes. Están cordialmente invitados. 30 minutos tendremos para poderlo revisar, y cuando nosotros vemos 100 años de soledad, esta novela magistral del maestro García Márquez, un escritor extraordinario que le otorgó, bueno, no solamente por esta novela, pero por toda la vasta obra que él tuvo, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y ahora, esta obra maestra, que es una de las más traducidas y leídas en español. ¿Y por qué es una de las obras más leídas y traducidas? Pareciera mentira, pero cuando nosotros hacemos el análisis de una obra literaria, inmediatamente los que estamos de lleno en ella nos damos cuenta de que utilizan figuras literarias dentro de ese lenguaje que cuando estamos leyendo nos va haciendo que podamos introducirnos en esto. Es decir, que no solamente tiene una belleza semántica en relación al significado, sino también en cuanto a la vista, en el momento de leer, en cuanto a la gramática, y luego las figuras literarias que va utilizando, y 100 años de soledad no es una excepción. Esta de las obras más importantes que se trata en el Congreso Internacional en Cartagena de Indias, esta bellísima ciudad colombiana rodeada de una muralla que se parece un poco a Campeche, en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos incluidos como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, pero cuando uno revisa estas, no solamente piensa que pudiera ser del siglo XX, sino efectivamente de los libros de todos los tiempos. Y es que en esta novela podemos ver una realidad cotidiana, pero es una realidad de la América Latina, y donde vamos a encontrar creencias, magia, fantasías, y también la creación
de un pueblo que va a irse desarrollando como se va desarrollando los pueblos de cualquier comunidad latinoamericana. Esta novela que se escribe durante 18 meses, o por lo menos eso es lo que se nos ha dicho, aunque cuando uno es escritor sabe que por lo menos los bocetos iniciaron muchísimo tiempo antes. Ya el doctor Hernán comentó acerca de cómo la maestra del escritor era su mamá, uno de esos entre tantos relatos que tenían. Esta novela que se publica el 5 de junio de 1967, justamente cuando yo tenía unos meses de nacido, lo publica la editorial Sudamericana en Buenos Aires, Argentina. Y en esta historia familiar de 7 generaciones en un pueblo ficticio que al final de cuentas le pusieron ya el nombre de Macondo al pueblo natal del maestro Gabriel García Márquez, precisamente porque es un gran acontecimiento el hecho de conocer el lugar donde nació y vivió sus primeros años este gran escritor. Como menciona García Márquez, desde 1954 ya se hacía referencia de Macondo en uno de sus cuentos. Un día después, el sábado, y también aparece en otros cuentos. Así que esta idea pareciera surgir en 1952 en un viaje a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. Y en el primer libro de La hojarasca también hace referencia a Macondo y a algunos personajes de esta obra que también van a aparecer en otros cuentos y en otras novelas. Se dice que inicialmente le presenta la obra a Carlos Barral, que es el que encontramos hacia el lado derecho, quien era el que dirigía Editorial Vanguardia en lengua castellana. Y entonces, al no ser un escritor conocido, pues no, la respuesta fue que probablemente esta novela no va a tener éxito. Y a veces, como a todos los escritores, todavía yo creo que esta novela no sirve. Sin embargo, el escritor no se deja dominar y envía su manuscrito a otro editor, a Francisco Porrúa, quien decide publicarlo, y desde que la lee, él comenta que desde la primera línea él ya estaba decidido que se debía publicar, lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido. Era una obra excepcional. Y ya nos comentaba el doctor Hernán, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y es que desde los primeros renglones del capítulo 1 debe tomar al lector, y el maestro García Márquez lo hace. Y luego, ¿de qué forma tan sutil? Vean, por eso lo pongo en colores, porque cuando habla muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Aquí estamos viendo imágenes, y las imágenes son parte de las figuras literarias, y luego entra. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras, pulidos, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y volvemos a ver esas figuras literarias que él está manejando, y luego entra en otra tercera idea. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombres. Y así nos lleva con esa magia que tiene para que podamos nosotros irnos adentrando a esta gran obra literaria, donde va utilizando entre los recursos literarios muchísimos que usa las hipérboles, esas exageraciones que va él a lo largo de la obra desarrollando, como fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, tenaza, para mencionar este gigantesco imán que traía Melquiades, y toda era cuestión de despertarles el ánimo. Así que ese extraordinario escritor
va manejando no solamente la trama, el argumento, los personajes, sino va manejando los recursos literarios y nos va creando una serie de mundos que de repente nos empiezan a envolver. Y es que en un comienzo él pensaba en titular su novela La Casa, pero luego se decide por 100 años de soledad para evitar confusiones con otra novela, y 100 años de soledad entonces se publica en junio de 1967, donde él mencionaba que la había enviado en 2 partes por dificultades económicas. Incluso hay alguna anécdota ahí que circula, ¿no? Cuando la esposa le dijo, espero que esta novela realmente sirva para algo le comenta de eso, y nadie se imaginaba, ni ellos mismos, hasta dónde iba a llegar el éxito de esta magnífica novela. Paco Porrúa entonces menciona que él recibió la novela completa, así que deja una parte de misterio, y esa novela que fue dedicada a 2 amigos de él, inmigrantes en México, como también lo era García Márquez, y que le brindaron un importante apoyo durante la época difícil que vive cuando se encuentra trabajando sobre esta novela. Y es que en el argumento él narra la historia de una familia que va a seguir a lo largo de 7 generaciones en ese pueblo ficticio que es Macondo, y esta novela que tiene 20 capítulos, donde nos va narrando una historia circular. Y es que los nombres de los personajes y nos van a repetir de una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad en este realismo mágico que él nos está mostrando, donde nos va metiendo a ese mágico mundo, y que es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y la recuerda para contarla. Así que en un resumen sobre los capítulos, en el capítulo del 1 al 3 se narra el éxodo de un grupo de familias y cómo se establece Macondo. En el 4 al 16, un desarrollo económico, político y social del pueblo de Macondo, como podría ser cualquier pueblo de la América Latina. Luego, del 17 al 20, narra la decadencia. Ustedes podrían decir que la decadencia pues, se da por la llegada de todos los inventos nuevos y de lo que llamamos civilización, y que pareciera que en lugar de mejorar las cosas, al final de cuentas las acaba empeorando. Y ahora, tiene esa estructura circular, mezcla dentro del realismo mágico elementos del mundo real con los del mundo fantasioso, hasta que nos llega a hacer pensar que es una realidad. No hay un tiempo cronológico definido, nos va planteando también acontecimientos de política, de la guerra y de tantas cosas, que nos habla de un vasto conocimiento del novelista, del escritor, que además era periodista y se dedicaba a escribir. Y vean esa forma de manejar el lenguaje. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre lo llevaba a él y a su hermano a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en que el circo llegaba a Macondo, y nos va mostrando imágenes, personajes, este circo que ahora cada vez va desapareciendo y que solamente a través de los libros podemos nosotros recordar, y ya las nuevas generaciones, quién sabe si vayan a tener ese, por lo menos ese recuerdo, si en algún momento dado todavía se va a tener ese tipo de belleza. Y aquí tenemos a José Arcadio Buendía, que establece una sociedad con el bisabuelo de Úrsula, con un negocio productivo donde hacen una fortuna. Y aquí nos va trazando una serie de historias, de personajes, y nos va hablando también de esos parentescos y de esos incestos y relaciones familiares que se van dando a lo largo de la novela. Y en un duelo de honor calificado por el pueblo, Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar cuando una noche hacía bromas sobre el matrimonio todavía no consumado, por el terror de Úrsula sobre sus futuros hijos. Y aquí nos va mezclando también
ese perfil psicológico de los personajes, nosotros podemos sentir a esos personajes y cómo cuando fundan Macondo y se instala el pueblo que funda José Arcadio con otros amigos, empiezan las visitas al circo, a la casa de los Buendía llega Pilar Ternera, este personaje femenino, jovial y risueña, que leía la baraja y ayudaba a Úrsula con las labores domésticas, y luego va haciendo una mezcla hacia las relaciones de los menesteres del amor, que inicia con José Arcadio, y aquí vemos el árbol genealógico de los Buendía, y vamos escuchando y viendo cómo se van repitiendo muchos de los nombres y cómo van creando los personajes. Y así nos vamos a ir a lo largo de 20 capítulos, cómo nace un niño a voluntad de Úrsula y luego la llevan a la casa de los abuelos, y que es una realidad que continúa vigente en nuestras sociedades de la América Latina, y que al final de cuentas vienen siendo los abuelos, los padres. Así que Aureliano, ese joven silencioso, meditabundo, que se había dado al oficio de la platería, un domingo llegó Rebeca con los huesos de sus padres en una caja y una carta para José Arcadio. Llegaron a creer que era una niña sordomuda y hasta el día de su muerte la llamaron Rebeca Buendía. Nos narra tantas otras cosas, ese vicio de comer tierra, y no sé si alguno de los que estamos viendo aquí en algún momento comimos tierra o sentimos ese sabor de la tierra por alguna razón, pero bueno, García Márquez la va describiendo, pero la va describiendo a través de una serie de figuras literarias, de sonido, de gramática, de significados, que es lo que nos hace que todavía hasta ahorita podamos nosotros estar hablando y seguirán hablando por generaciones de esta novela. Aquí tenemos a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son los personajes de la primera generación, en este recurso estilístico que mencionaba de la hipérbole, cuando habla de ese personaje que conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándola por las orejas, y esto va creando un universo de ficción del realismo mágico, y vamos a tener otras hipérboles. Se habla del francés Rabelais, sin duda, por esa influencia, y también no podemos negar la influencia de Rulfo con respecto a Pedro Páramo, y en ese realismo mágico que trabaja también en sus cuentos del llano en llamas. Y en esta fuerza descomunal aquí vamos a encontrar una serie de hipérboles, no solamente de eso, de imágenes. Tenemos a la segunda generación, la tercera, la cuarta generación, y aquí nos va haciendo esa descripción de los personajes como Arcadio, Aureliano José. Tenemos otros personajes que se van agregando, que ya nuestro gran cantante Óscar Chávez la mencionaba en su canción, Aureliano Babilonia, Melquiades, Pilar Ternera, y entra Pietro Crespi, y así nos va hablando de prácticamente todas las generaciones, y les voy pasando aquí los capítulos porque en un momento dado quieran ustedes poner stop, ya que esté grabado y quieran revisarlo con mucho más tranquilidad. Yo les invitaría a que escuchen el libro, que puede ser en un audiolibro, y luego que lo lean. Van a disfrutar muchísimo de todas esas historias, y además de una de las mejores obras de la literatura mundial. Aquí se verá Aureliano y Remedios se casan un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora de Prieto. Está el señor Moscote, que llevó un padre a Macondo, que más tarde se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado. Y entonces uno recuerda todo esto, lo vemos en nuestra infancia, lo seguimos viendo en las ciudades. Pareciera que Macondo se inventa y se reinventa en cada parte de cualquier país de la América Latina. Y aquí voy a hacer una pausa por si quieren tener algún comentario. Adelante, y además saludamos a todos los que nos están viendo
aquí al doctor Leopoldo Mariano Aguayo, el doctor Leopoldo Mario Aguayo González. Adelante. Se habla también de la guerra. Aquí en el capítulo 7, la guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. Y la noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, rifle en mano, rescató a su hermano. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra, dejaron a Macondo para seguir a la revolución. Y una buena tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo, desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que habían matado a su hijo, José Arcadio. Y vean qué forma tan maravillosa de hacer ese tratamiento. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo, desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula, y utilizando algo que normalmente no utilizamos en la narrativa, que son los adverbios. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo. Esta imagen, esta metáfora, ambas que van implícitas, algo muy difícil de lograr. En la literatura, él pareciera que lo hiciera de una forma muy natural, y esto se va a ir repitiendo a lo largo de la novela, cuando estamos viendo tantas cosas. Amaranta observaba a Aureliano José, hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella por temor a la lluvia. De juegos inocentes pasaron a quitarse las ropas. Y así nos vamos a ir con toda esta vasta obra de 20 capítulos. También llegaron a Macondo 6 abogados cuando llega el gobierno para firmar algunos acuerdos, y se firman convenios. Y aunque los abogados y el coronel reconocen que la revolución se ha convertido en una disputa por el poder, después de 20 años de guerra, y esto nos resulta conocido a lo largo de la historia, y que se vuelve a repetir en varios países, y todavía seguimos con eso, cuando se trata de poner fin a la violencia. Y aquí el coronel va a regresar y fue malherido, pero meses después se recupera. Y aquí entra la temática que estamos viendo dentro de la novela. Una está la temática de la soledad, esa soledad que se puede sentir y que la siente Úrsula Iguarán durante su vida, ese vacío interior que tiene Remedios en su relación social, las aficiones científicas de José Arcadio Buendía por esos inventos que llevaba Melquiades cada determinado tiempo, y esa rebeldía que puede tener el primer hijo, o que pueden tener los hijos hacia los padres, y que se continúa repitiendo. Y ahora, ¿por qué esa soledad? Por ese machismo, ese carácter de dominación. Ahora, la belleza dificulta la relación social, y estos avances científicos que fue trayendo Melquiades hicieron que la familia se fuera separando, se fuera distanciando, y la rebeldía de José Arcadio lo fueron llevando a la promiscuidad, y también le impide encontrar el verdadero amor. Y nosotros vemos esta narración como un relato ordenado, pero al mismo tiempo es un relato en espiral o en circular, donde los hechos van, vienen y van haciendo una serie de círculos que nos va describiendo una familia, un pueblo, una nación, la misma humanidad. Y por eso mencionaba el autor, no estoy seguro que la historia de 100 años de soledad dure 100 años. Y es que está enmarcada en un siglo donde hay acontecimientos sangrientos, y Colombia no se escapa, pero tampoco se escapa prácticamente ninguno de los países que estaban cercanos, ni siquiera México. Hablábamos de la Revolución Mexicana, que se celebra el día de mañana. Y luego lo político, esas ideas políticas conservadoras que se quieren imponer, o
la guerra y el enfrentamiento de dos ejércitos, los ejércitos del coronel Aureliano Buendía y los del gobierno central, que se van a prolongar por varios años. Y así nos van llevando de la mano, apareciendo otra serie de personajes como Petra Cotes, quien a pesar de ser su mujer y después su concubina, la amaba más que a su propia esposa, y cómo con ella conoce la fortuna y la felicidad, luego narrándonos lo de las ferias y las infidelidades, y qué pasa con los matrimonios, cómo se sostenían los matrimonios en ese conflicto que tenían cuando se enteraban de una infidelidad, y donde estaban las familias acostumbradas a conservar esa buena vida y a cumplir con esas reglas de etiqueta, y cómo todo el tiempo que vive en Macondo se trata de imponer esas mismas reglas para todos los Buendías. Y también vamos a encontrar cómo se derrochan fortunas, cómo nacen gentes inocentes que al final de cuentas van a meterse a esa vida y donde no van a salir bien libradas. Y además, cómo estos 17 aurelianos se dedicaron a recorrer el pueblo y a disfrutar de los placeres de las mujeres en este mundo donde va a llegar el tren por primera vez al pueblo de Macondo, y obviamente cuando llega el tren, llega el cine, la luz y otras novedades, y llega Mr. Herbert y va a probar los plátanos, los bananos, y luego estaban haciendo pruebas, tomando apuntes, y llega una avalancha de forasteros que empiezan a construir casas y que vuelve a repetirse como en esa ruta del vino que ahora se están quejando de que han llegado muchos turistas y ya se está perdiendo esa magia. Pues eso pasó también en Macondo cuando el pueblo se llena de gente nueva y se empieza a explotar el banano. Y así que viene una serie de inconformidades por la gente que se considera los dueños o son los caciques de este pueblo, y obviamente va a haber personajes que no se van a inmutar o tratan de no inmutarse con estos cambios. Y esto, les vuelvo a repetir, en este ambiente socioeconómico, en un ambiente socioeconómico donde vamos a encontrar la riqueza, pero también la medianía y obviamente la pobreza, y en este ambiente que nos va a estar al fondo mostrándonos esos lugares, tanto el externo como ese pueblo de Macondo, como el interno que es la casa de los Buendía, y donde se va a llevar a cabo esto en una progresión cronológica que nos va a marcar un ambiente social donde están los que tienen la ventaja de haber sido los fundadores, que están en una clase social alta y luego que viven con un patrimonio grande y que tienen herencia, y cómo van a estar inmersos dentro de la gente que se encuentra en la pobreza. Y así nos llevaremos todos los capítulos, pero luego encontramos, al hacer el análisis, les mencionaba la hipérbole, las imágenes, las metáforas, pero también tenemos oxímoron, como la región encantada que exploró José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y luego, donde luego prosperaran las plantaciones de banano, eran un tremedal de cepas putrefactas, o sinestesias, delicado viento de luz, o anáforas, esa repetición de palabras. Veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños que iban a ser arrojados al mar como banano de rechazo. Eso nos habla del amplio conocimiento que tenía nuestro maestro en el momento de estar creando esta novela, o el símil: Amaranta Úrsula fue cerrando los dedos como un molusco. El símil o la comparación, otra figura literaria, o el epifonema. El coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y así estamos llenos a lo largo
de la obra, de esta obra que, como cuando inicié les comenté, que las obras literarias, cuando las estamos leyendo y las estamos disfrutando sin querer, va entrando hacia nosotros. Es el lenguaje literario que tiene significado, que tiene belleza, que tiene sonido, que tiene ritmo. Y aquí, en esta historia de Macondo, también entra el sindicato que peleaba contra los gringos, y José Arcadio II se vio muchas veces en peligro de ser encarcelado. Gabriel García Márquez entiende muy bien lo que estaba pasando en esta sociedad y las cosas que se iban a repetir, y por eso menciona que estos 100 años de soledad no sabía si iba a durar 100 años. ¿Por qué? Porque pareciera que nos estaba profetizando que esto se iba a seguir repitiendo conforme llegaran los nuevos avances y obviamente los nuevos negocios que van a hacer que los pueblos se puedan destruir, como le pasa a Macondo al final, y que eso les voy a dejar que ustedes lean, porque ¿qué es lo que pasa? Con el diluvio, Macondo parecía un pueblo fantasma, estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse con solo mirarlas. Y ya para los últimos capítulos, el maestro García Márquez tiene esa magia de mantenernos con esas entradas y salidas para que no perdamos el interés dentro de la novela. Y obviamente que tenía que haber amor, incesto, erotismo, hay encierros, hablábamos de la soledad, y además se crean lenguajes porque nos va a interaccionar con respecto a cómo se aprende el idioma de los indígenas, puesto que como están ocupados para hablar con ellos, Amarante y Arcadio tienen que aprender. Y además, esa incapacidad que tiene la literatura para fundar la comunicación, y están los manuscritos de Melquiades, escritos de espaldas a la ventana, en un idioma muerto y cifrado de tal manera que su interpretación dura 100 años. Y no nos olvidemos que también Miguel de Cervantes nos maneja unos manuscritos del árabe en la novela del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y aparte de las metáforas y las imágenes que tenemos, pues podemos tener varias metáforas dependiendo del pueblo de Macondo, cómo se va diferenciando ese Macondo de la igualdad al principio, de la juventud, de la armonía, y después cómo se va haciendo el aislamiento, la inferioridad, la frustración, y luego las posibilidades de la ciencia, y posteriormente cómo la magia va a formar parte de toda la vida del pueblo, y cómo entra la guerra como fin de conquistar la derrota y adueñarse del poder. Y luego esta parte de las invenciones, de la fiebre del plátano, del banano, y luego la invasión de esta gente extraña que llega a cambiar las costumbres, esta invasión tecnológica que va a perturbar al pueblo de Macondo mucho más que ese conocimiento mágico que ellos tenían. Y luego el Macondo es el lugar del diluvio, como una pausa, como una amenaza, pero también una tranquilidad que va a hacer una ruptura en el tiempo. Y luego el sexto Macondo, que es ese Macondo de la muerte. Y así, cuando estamos en la parte final de la novela de 100 años, pues tenemos esos 100 años de soledad, esa soledad hereditaria que se va a sufrir dentro de la novela como una maldición que no puede ser superada, puesto que desde el coronel, que nace con un aire solitario que lo va a acompañar toda la vida, las personas desde el nacimiento nacemos solas, traemos esa soledad impresa, pero además ellos estaban predestinados a sufrir ese aislamiento como una enfermedad incurable. Y es que la soledad va a ser provocada por la incomprensión, por el olvido, por la negación y incluso el reconocimiento de la existencia. Y tenemos en la actualidad todavía incluso personas que nacen sin nacionalidad, los que le llaman los sin nombres. Y aquí el autor, Gabriel García Márquez, nos pone ante hechos mágicos,
ante sucesos hiperbólicos como la gallina que ponía centenares de huevos de oro, ante cuestiones religiosas y las cuestiones míticas, cuando nace el hijo con cola de cerdo, la desaparición de Macondo y de los Buendía. Y así va a terminar la novela con el capítulo 20, cuando están descubriendo que el niño tenía cola de cerdo. Yo les invito a ver el final de esta novela, de esta obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, de este extraordinario maestro Gabriel García Márquez. Y voy a pedirle a todos si quieren hacer algún último comentario, pero no quiero dejar de comentarles, válgase el pleonasmo, que qué extraordinario escritor era García Márquez. Les invito a leerlo, y no solamente a leer Cien años de soledad, sino toda la vasta de obras que tiene, porque estamos ante uno de los grandes de toda la literatura de todos los tiempos. Doctor Hernán León Velasco, adelante. Sí, doctor Didier, recuerdo cuando leí la 100 años de soledad, se me hacía que García Márquez estaba contando las historias de nuestros pueblos, no tanto por esta cuestión de los nombres de Aureliano Buendía, sino que nosotros generalmente aquí también se heredan los nombres y se llama el abuelito tal nombre y así. Hay una serie de cuestiones que son muy parecidas y que ya lo había mencionado. Por otra parte, en los pueblos hay muchas cosas mágicas que se mencionan siempre y que él los toma muy bien. Y sobre todo, él dice que en la casa donde vivía había nada más dos hombres, su abuelo, que le contaba cosas de la guerra. Por eso escribe, el coronel no tiene quien le escriba, pero era una casa de lunáticas. ¿Por qué? Porque vivían puras mujeres. Él menciona ahí, lunáticas lo menciona porque le contaban muchos cuentos fantásticos. Entonces, él los hizo más fantásticos todavía, pero de alguna manera con este lenguaje poético, una prosa poética extraordinaria, como usted bien dice, no te fascina y no puedes dejar de leerlo hasta que lo terminas. Es raro que uno termine. Yo recuerdo que, sin lugar a dudas, me gustó tanto que me lo leí en 2 días y tardé mucho, porque parte de eso que lo leí ahí en el rancho y antes no había luz, es decir, todo el día hasta que el quinqué aguantaba, ¿no? Pero al otro día igual, las novelas, y fue un boom latinoamericano porque en ese tiempo también se estaba gestando Rayuela de Cortázar, estos escritores que son también muy connotados. Ya Borges estaba escribiendo grandes obras. Octavio Paz ya había escrito antes el gran ensayo Laberinto de la Soledad y otros tantos. O sea que pertenecen a un grupo que se estaban leyendo entre ellos y se estaban inspirando porque son grandes escritores. Yo creo que el comentario es que volvamos a leerlo y para que encontremos cosas que no vimos antes. Es cuanto. Gracias, doctor Hernán León, por estos extraordinarios comentarios, y me viene a la memoria cuando hablamos de Gilgamesh y esa temática de la trascendencia, del mal, de la muerte, de la vida, esa transformación a través de los personajes, un personaje salvaje que se transforma por el amor y un personaje de la realeza que se transforma por la amistad. Y luego cuando vamos viendo la Ilíada y toda esa trama que toca Homero dentro de los personajes y todo lo que se iba a repetir ahí se puede tratar con la ética
y revisar dentro de eso, de esa guerra de Troya, y luego con Miguel de Cervantes, cuando vemos el mensaje de Don Quijote, cuando enfrenta a enemigos que no existen, y luego cómo vive un poco loco, entre comillas, como diciendo que para poder vivir debemos tener un poquito de locura, y cuando va a morir, entonces recupera la cordura. Y a través de esas figuras literarias que están dentro de todas estas obras, cuando vemos a 100 años de soledad, 100 años de soledad para todos aquellos o aquellas que nos podemos sentir solos. Bueno, pues ya Gabriel García Márquez describe 100 años de soledad y luego todavía menciona, y no sé si dure 100 años, porque de repente nos sentimos solos y entonces nos recuerda que todos nosotros somos parte de una realidad repetida, una realidad que en forma circular se viene repitiendo desde la fundación de un pueblo hasta cómo se complica y se destruye por el mismo ser humano. Y creo que ese es el mensaje extraordinario que nos lega el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El nombre 100 años de soledad se me hace muy individual. Cuando yo lo leí, capturé esto, 100 años de soledad, que es cada vida, porque más o menos vivimos un siglo, o casi un siglo. Entonces, un amigo le dije, 100 años de soledad, dice, no, yo llevo 11 años porque ya me separé de mi mujer. 11 años de soledad, se vuelve un chiste, pero cada uno de nosotros tiene esos 100 años de soledad que se va transmigrando de generación en generación. Somos la resonancia. Aristóteles escribe la metafísica donde dice el ser existe y el no ser también, porque es el no ser. Luego Shakespeare escribe el famoso ser y no ser. Es decir, no es posible encontrar a García Márquez sin los otros autores extraordinarios que han, como Faulkner, ¿no? Como Juan Rulfo con su Pedro Páramo, y que él lo menciona, que se lo aprendió de memoria, que en una sola noche se lo leyó. Y hace ratito hablábamos del famoso Juan Rulfo. Ese hay que leerlo por una y otra vez también, ¿no? Es fundamental las resonancias. No es posible hablar de 100 años de soledad sin los otros que han estado en este maravilloso lenguaje de la literatura. Claro que sí, ahí con William Shakespeare, con ser o no ser, el dilema con esa obra extraordinaria de Hamlet, y cómo una obra dentro de otra obra, y este extraordinario escritor Rulfo con Pedro Páramo y Su llano en llamas, que con solamente 2 obras trascendió a toda la literatura del mundo. Amigas y amigos, nos vemos y agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Los invitamos para Gringo Viejo y también para que sigan el Círculo de Lectura. Si quieren estar con nosotros, claro que pueden estar y tener acceso directo para sus comentarios. Ya saben que lo que busca el Colegio de Escritores y Poetas es aportar y aportar para que sigamos leyendo todos en el mundo. Un abrazo, doctor Hernán León, Albi, Marlene, y a quienes han estado siguiéndonos. Nos vemos.